Mañana 32 minutos. En Colombia, la solidaridad o la indignación o la esperanza fue lo que sacó la gente a la calle. No importó que fuera domingo, que fuera el Día del Padre, ni que la convocatoria se anunciara 3 o 4 días antes. En más de 20 ciudades del país, las marchas fueron multitudinarias y sacaron a la calle a unas 250.000 personas, todas con el mismo sentimiento: la indignación por el ataque contra el precandidato Miguel Uribe, el rechazo por la violencia desatada, por ejemplo, en el suroccidente colombiano, y el respaldo a las instituciones del país, por lo que de fondo aquí también hay un rechazo al gobierno del presidente Petro. En el caso de Bogotá, 70.000 personas salieron a marchar y espontáneamente unas gritaban "Fuerza Miguel", otras iban rezando, unas más cantaban por momentos el himno nacional y otras decían "Fuera Petro", pero la marcha también incluyó aplausos a la policía, la mayoría de asistentes de blanco, otros con camisetas de la Selección Colombia, con carteles, banderas y mensajes en los que se leía: "Los buenos somos más, no más miedo, ser indiferentes no nos convierte en enemigos y hoy callamos por respeto, nunca por miedo". Y es cierto, la marcha también reunió a un montón de políticos que salieron a la calle, pero que por fortuna no fueron los protagonistas de un sentimiento que unió a millones de personas, y es ese de poder decir al mismo tiempo "Fuerza Miguel". No fueron protagonistas ni el expresidente Uribe, que le pidió a la gente que iba a ovacionarlo que se mantuviera en silencio, como era el lema de la convocatoria. Abuchearon a la exalcaldesa Claudia López. Estuvieron las senadoras María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Sergio Fajardo, la excanciller María Ángela Holguín, los candidatos Vicky Dávila, Juan Daniel Oviedo, Alejandro Gaviria, los exsenadores Juan Manuel Galán, Jorge Enrique Robledo, una lista también de políticos larga, que por fortuna no fueron protagonistas, pero sí dejan una imagen que no es menor. Todos los que fueron a la calle tenían un robusto esquema de seguridad que, por otro lado, es la imagen de la realidad de lo que está viviendo hoy el país. Lo que sacó la gente a la calle no fue uno ni otro político, ni una ni otra de las ideologías de derecha o de izquierda. Fue un duelo nacional por solo pensar que hay que volver a esas épocas de guerra. Fue la crispación por el atentado de hace una semana, pero también fue la esperanza. Por eso el presidente Petro tampoco se puede adueñar de la marcha ni salir ahora a apoyar la convocatoria, como lo hizo en X con una foto de la multitud en la Plaza de Bolívar. Y se equivocan quienes creen que ahora el enfrentamiento será por qué sector saque más gente a la calle. El presidente comparó la Marcha del Silencio con el Concierto de la Esperanza de hace una semana y está citando a una marcha en Medellín el 21 de junio. Eso sí, hay una gran diferencia. En la marcha de ayer no estuvo la minga pagada, tampoco estudiantes del SENA ni los sindicatos. No hubo buses ni tamales. Fue la gente, fueron familias que salieron a la calle en pleno Día del Padre a decir no más violencia en Colombia, a decir "Fuerza Miguel". María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:35 de la mañana y han pasado 9 días desde el atentado y la investigación ya deja 3 capturados. La última persona es Catherine Andrea Martínez, quien es acusada de participar en la planeación del ataque armado contra el senador y precandidato presidencial y de haber entregado el arma Glock al sicario. Ella tiene 19 años, es barranquillera, no aceptó los cargos y la capturaron en Caquetá, y mañana un juez debe definir en audiencia de solicitud de medida de aseguramiento si le envía o no a prisión. Mientras tanto, se van conociendo nuevos detalles del sicario y del hombre que llegó al lugar del crimen en el Spark gris. Sobre el adolescente que le disparó a Miguel Uribe, le ha dicho a la fiscalía que le ofrecieron 20 millones de pesos para hacer la vuelta y que el patrón del barrio y el jefe de la olla fue quien dio la orden, que aceptó cumplir increíblemente, dice él, sin saber a quién iba a atacar y a pesar de que sabía que lo podían matar. Nunca le entregaron el dinero que le prometieron para perpetrar este atentado. Los caminos ahora conducen al hombre identificado por los zapatos rojos. Ese es alias el Costeño, quien le siguió los pasos a pocos metros y sigilosamente al sicario. De él se sabe que tiene 41 años de
de edad, que es oriundo del Urabá antioqueño y que tiene antecedentes por los delitos de hurto y porte ilegal de armas de fuego. Todas estas piezas son las que está uniendo la Fiscalía General de la Nación, que tiene la cabeza de la investigación, que debe ser llevada por instituciones en Colombia, que son autónomas y que son capaces de dar con los determinadores, aunque el presidente Gustavo Petro cree lo contrario y sigue pidiéndole al mundo que apoyen la investigación para que, en sus palabras, se pueda saber quiénes son los asesinos. Presidente Petro, Miguel Uribe Turbay sigue vivo, sigue aferrándose a la vida, no ha sido asesinado. Juan Camilo Maldonado es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana, 37 minutos. Esta semana la Registraduría Nacional enfrentará una decisión que podría marcar un precedente en la historia política de Colombia. Se trata de la consulta popular decretada por el presidente Gustavo Petro, el llamado decretazo, un mecanismo que busca preguntar a los ciudadanos sobre aspectos claves de la reforma laboral, pero que ha generado un intenso debate sobre su legalidad y legitimidad. El decreto firmado por el mandatario establece que la consulta se realizará el próximo 7 de agosto con 12 preguntas que abarcan desde la jornada laboral hasta la formalización de trabajadores. Sin embargo, el Senado rechazó esta iniciativa en mayo pasado, lo que ha llevado a sectores políticos y jurídicos a cuestionar la constitucionalidad de la convocatoria por decreto. La registraduría en cabeza de Hernán Penagos ha señalado que está evaluando el decreto con rigor jurídico y que su pronunciamiento se dará en los próximos días. La decisión no es menor. Si la entidad acata el decreto y avanza con la consulta, podría abrir la puerta a futuras convocatorias unilaterales sin el aval del Congreso. Si por el contrario se abstiene de organizarla, el gobierno Petro podría enfrentar una batalla legal para defender su iniciativa. El debate no solo es técnico, sino profundamente político. 8 partidos han expresado su rechazo a la consulta por decreto, calificándola como una ruptura de la separación de poderes y un golpe al Estado de Derecho. Mientras tanto, el gobierno Petro insiste en que el Congreso bloqueó la consulta de manera irregular y que la voz del pueblo debe ser escuchada. Más allá de la decisión que tome la registraduría, lo que está en juego es la estabilidad institucional del país. ¿Debe primar la voluntad presidencial sobre los procedimientos legislativos? ¿Es legítimo convocar una consulta popular sin el respaldo del Congreso? Estas preguntas definirán el rumbo de la democracia colombiana en los próximos días. La registraduría tiene en sus manos una decisión que no solo impactará el presente, sino que podría moldear el futuro de la participación ciudadana en Colombia. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 39 minutos. Dice el viejo y conocido refrán que al que no quiere caldo le dan 2 tazas. Y es que tras un día en diciembre, la ley de financiamiento que buscaba recoger 12 billones de pesos, ahora el gobierno vuelve a hacer nuevamente el intento, solo que esta vez ya no por 12 billones, sino por 19 billones, es decir, casi 60% más o hasta todavía por el doble si logra elevar el recaudo al máximo y recoger unos 25 billones. Reforma tributaria que presentará nuevamente a finales de julio el gobierno nacional en medio de un panorama fiscal muy enredado, como quedó claro tras la presentación el viernes del marco fiscal de mediano plazo, manchado con 5 grandes nubarrones que anticipan tormenta en los cielos a largo plazo, como suspensión de la regla fiscal, déficit histórico este año del 7.1%, endeudamiento del gobierno nunca antes visto y superior al 60%, pago de intereses que ya representan el 5% del Producto Interno Bruto del país, deuda pública que aumentará en 3 años en unos 173 billones de pesos y obviamente la gran cereza en todo este pastel, una reforma tributaria que busca recaudar 19 billones de pesos, casi lo mismo que la primera tributaria del exministro José Antonio Campo, solo que ya no estrenando escoba, como sucedió con la ley 2277 del 13 de diciembre de 2022, que se aprobó recién arrancando el gobierno, sino que ahora, finalizando mandato, con el sol a cuestas, con la escoba destrozada y en pleno año preelectoral, a escasos 11 meses de la primera vuelta presidencial. Realidad política que le pone cuesta arriba la aprobación de esta tributaria en el Congreso de la República, mucho más cuando se planea reencauchar propuestas de la que ya le hundió en diciembre pasado, como modificaciones al impuesto al carbono, IVA a los juegos de suerte y azar en línea, impuestos a las iglesias y plataformas digitales, impuestos especiales al carbón y al petróleo
primero y ahora además de todo, revisión de exenciones y excepciones al impuesto al valor agregado. Exactamente lo mismo que proponía el exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, cuya propuesta de reforma tributaria pretendía eliminar la gran colcha de retazos del IVA llena de agujeros por cuenta de los productos exentos, es decir, aquellos que pagan IVA del 0% o peor aún, por cuenta de los excluidos que no tienen ninguna tarifa. Modificaciones que quería hacerle Carrasquilla, pero devolviéndole el IVA a las familias más pobres. No obstante, causó un estallido social que lideró el hoy presidente de la República. Estás escuchando Blue